Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 8. Títulos cristológicos. La pregunta sobre la persona de Jesús ha llevado a la iglesia primitiva a darle algunos títulos. Con ellos han vinculado a Jesús con su propio mensaje. A Jesús lo presentan no como un ser celeste, como un ángel, sino como un hombre extraordinario a causa de su mensaje, pero vulnerable, tangible, débil. Como cabeza de un grupo de discípulos lo llaman maestro, y como predicador del reino de Dios, lo reconocen como profeta, incluso como el profeta del tiempo final. Como es natural, los primeros oyentes de Jesús no se preguntaron muchas cosas sobre él, bastaba saber su nombre y que era de Nazaret, la importancia estaba en lo que decía y hacía. En relación con su mensaje se fue haciendo cada vez más urgente la pregunta sobre su persona. ¿Quién es ese hombre que dice y hace tales cosas? Para no pocos cristianos la afirmación, Jesús es el Hijo de Dios constituye el centro de la fe cristiana. Es innegable que fue la comunidad pospascual la que dio a Jesús los títulos de Cristo, Mesías, Hijo de David e Hijo de Dios. Se comprende fácilmente que la primera comunidad eligiera los títulos más relevantes y expresivos del mundo judío para expresar así la importancia de la persona de Jesús dentro de la fe cristiana. De la misma manera procederá la comunidad helenista, utilizando los conceptos de su cultura griega y prefiriéndolos a los títulos que ligaban demasiado a Jesús con el mundo judío, como, por ejemplo, el título de Hijo de David. Pero no podemos suponer, dada la naturaleza de nuestras fuentes, que Jesús se atribuyera tales títulos. Una vez más debemos tener presente que los evangelios no son documentos historiográficos, sino las expresiones del anuncio práctico de una fe, quieren suscitar o consolidar la fe en Jesús como Cristo. En consecuencia, es muy difícil trazar la línea divisoria entre la historia sucedida y la interpretación de la historia, entre narración histórica y reflexión teológica, entre palabra prepascual e intuición pospascual. Hay que reconocer que la fe y la teología de la cristiandad primitiva dejaron su huella particularmente en los títulos mesiánicos. Un minucioso estudio del tema podría mostrar que Jesús nunca se aplicó a sí mismo ni uno solo de los títulos mesiánicos, ni Mesías, ni Hijo de David, ni Hijo de Dios. No dijo, yo soy el Hijo único de Dios. Después de la Pascua toda la tradición de Jesús fue vista, con mirada retrospectiva, bajo una luz mesiánica y, como consecuencia, la confesión del Mesías se incorporó a la narración de la historia de Jesús. Los mismos redactores de los evangelios miran también hacia atrás y hablan desde una fe pascual, para la cual la mesianidad, entendida ya de modo enteramente diverso, no constituye un problema. Conviene recordar que los títulos en cuestión, cada uno a su manera, arrastraban todo el lastre de las distintas tradiciones y expectativas más o menos políticas de sus contemporáneos. Jesús no cumplía la imagen del esperado Mesías, Hijo de David e Hijo del Hombre. Parece, incluso, que él mismo rechaza tales títulos. Es evidente que ninguno de los conceptos usuales, de las imágenes corrientes, de los títulos conocidos, era idóneo para expresar su pretensión, para describir su misión y su persona, para revelar el misterio de su ser. Más que las expectativas humanas de sacerdotes y teólogos, de revolucionarios y ascetas, de gentes piadosas y no piadosas, son los mismos títulos mesiánicos los que manifiestan con claridad que Jesús es distinto. Tras la Pascua, la persona de Jesús se convirtió en el modelo concreto del reino de Dios, o sea, de la relación del hombre con su prójimo, con la sociedad y con Dios. La causa de Dios ya no puede separarse de su persona. Desde sus primeros momentos no se interesó el cristianismo por una mera elaboración idealista de ideas perennemente válidas, sino que giró, con gran realismo, en torno a una persona, Cristo Jesús. Por eso se puede decir, la causa de Jesús, que sigue adelante, es en primer lugar la persona de Jesús, que continúa siendo particularmente significativa, vital, válida y eficaz. Toda la fe en Cristo se condensa en esta sola expresión, Jesús es el Señor. Esta es una confesión de fe en Jesús como la persona determinante. A los primeros cristianos no les pareció desmesurado ningún título para expresar el significado singular, decisivo, de aquel que no se había arrogado título alguno.
Mas lo que importaba no era el título concreto en sí, sino el hecho de que todos los títulos expresaban que Jesús, el ajusticiado y ahora vivo, sigue siendo el determinante en su predicación, en su comportamiento, en todo su destino, en su vida, en su obra, en su persona, determinante para el hombre, para su relación con Dios, con el mundo y con el prójimo, para su pensamiento, su actuación y su dolor, para su vida y su muerte. Aplicados a Jesús, los distintos títulos son intercambiables y se complementan mutuamente. Por breve que sea, cada una de esas fórmulas no es una parte del credo, sino el credo entero. Solo en la persona de Jesús se encuentran los diversos títulos su denominador común. Se ha calculado que el Nuevo Testamento emplea más de 50 nombres diferentes para designar a Jesús terreno y resucitado. Esos nombres majestuosos, algunos de los cuales todavía se usan hoy, no los inventaron los primeros cristianos, sino que los tomaron del entorno y los aplicaron a Jesús. Jesús como el venidero Hijo del Hombre, el Señor esperado de inmediato, el Mesías entronizado al fin de los tiempos, el Hijo de David y siervo de Yahvé que sufre por los hombres y el Señor, Kyrios, presente, el Salvador el Hijo de Dios, el Logos, son los títulos más importantes aplicados a Jesús. Algunos, como el misterioso título apocalíptico Hijo del Hombre, dejaron de usarse en las comunidades de lengua griega antes de Pablo. La misma suerte corrió el título Hijo de David, porque en el nuevo ambiente resultaban ininteligibles o equívocos. Otros, como sucedió con el de Hijo de Dios en el ámbito helenista, ampliaron su significado y cobraron enorme importancia, o también, como en el caso de Mesías, traducido por Christus, sirvieron para componer el nombre propio de Jesús Christus. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Hijo de David en 20 pasajes, Dios en 75 e Hijo del Hombre en 80, en cambio, los títulos Señor, Kyrios y Cristo aparecen respectivamente 350 y 500 veces. Así, de la implícita cristología, que fundamentaba la forma de hablar, actuar y sufrir de Jesús, surgió la explícita cristología del Nuevo Testamento. O, mejor dicho, según el contexto social, político, cultural y espiritual, según el público para quien se hablaba y el modo de ser y de pensar del autor, surgieron muy diversas cristologías neotestamentarias. No una sola imagen normativa de Cristo, sino varias, cada una con sus rasgos propios. No eran documentos evidentes sobre quién era Jesús, sino meras indicaciones orientadas hacia él. No eran definiciones, sino explicaciones de lo que era y significaba. El análisis de cada uno de los títulos nos demuestra que estos significan algo más, definen y explican la esencia, naturaleza y persona de Jesús en un plano más teológico y teórico. Son aclamaciones y proclamaciones que no siempre reflejan la serenidad de la liturgia o el tono inofensivo de la predicación misionera, sino que son extremadamente críticas y polémicas. Son declaraciones de guerra contra todos los que valoran como algo absoluto su propia persona, su poder o su sabiduría, contra los que exigen lo que le pertenece a Dios, contra los que quieren ser los determinantes, sean jerarcas judíos, filósofos griegos o emperadores romanos, señores grandes o pequeños, gobernantes, déspotas, mesías. A todos ellos se les niega la condición de ser la norma última que se concede a Jesús. Queda claro que no son los títulos en sí mismos lo decisivo. El creyente y la comunidad de fieles no tienen que buscar el criterio definitivo para su fe y su actuación en un título o en una fórmula, sino principalmente en la persona de Jesús.